que ahorita está sonando mucho y que están buscando mucho las empresas, ¿no? Entonces vamos a hablar de Full Stack. Compartirles pantalla, vamos a ver una presentación, vamos a hablar de unos puntos claves que debe tener un desarrollador Full Stack y vamos a ver unos ejemplos de desarrollo de Full Stack, front, back y base de datos. ¿Listo? Entonces ya la pantalla está compartida en este momento. Vamos a validar. Entonces, vamos a hablar de Full Stack. ¿Sí? Entonces, el desarrollador Full Stack. Entonces, yo ahí puse una frase que ahorita al final la vamos a ver y vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. ¿Listo? Vamos a mirar por qué. Full Stack, ¿qué es eso? Eso está en inglés, en español es un desarrollador de pila completa. Full, completo, stack, pila. ¿Sí? ¿Qué hace un desarrollador o un desarrollador full stack? Es una persona que puede desarrollar software tanto en el cliente como en el servidor y en su persistencia. Cliente, estamos hablando de la capa front, todo lo que visualiza el usuario. Servidor, todo lo que es los servicios, toda la parte lógica y de negocio. Y en la base de datos, lo que ya se conoce como todo el tema de almacenamiento de la información, que es SQL, SQLite, Mongo, bases de datos relacionales, no relacionales. ¿Listo? Entonces, un desarrollador, ya sea web, ya sea móvil, full stack, porque acá debemos es preguntarnos el full stack, de pila completa, traduciendo. ¿Qué hace él? Entonces, él está en la capacidad de entender qué se hace en la web, cómo funciona la web, dónde se despliega una aplicación web, cómo se configura una aplicación web. En la parte del backend, en la parte del servidor, entonces, cómo se tiene que configurar, qué dependencias debe tener la aplicación en el servidor y las bases de datos. Entonces, cómo se crea la base de datos, cómo se configuran sus tablas, cómo yo genero una conexión de la base de datos hacia mi aplicación backend. Entonces también el desarrollador debe conocer ciertas cosas de redes, ¿listo? Entonces ya vamos a ver punto a punto qué más necesita un desarrollador. ¿Qué hacen? Un desarrollador, ¿qué hace? Pues es un profesional que se encarga de dos capas, que son la parte frontend, ¿sí? Que es la parte visual, como lo comentaba hace un momento. La parte visual, entonces estamos hablando de un HTML, un CSS, un JavaScript, ¿sí? Que es lo general que se usa en la parte web. Ya que sepan frameworks como Angular, React, Vue, entonces van formando un stack, ¿sí? Van formando un stack de tecnologías que van conociendo y van aprendiendo de esas tecnologías, ¿sí? Entonces, dentro de la parte frontend, entiende cómo funciona la aplicación, cómo se configura, cómo se instala, cómo yo debo conectar mi aplicación front hacia el backend, ¿sí? Cómo debe hacerse esa configuración. Y en la parte lógica y funcionamiento del lado del servidor o backend, ¿sí? Dentro de la parte backend, tenemos el tema de, no sé, un Node.js, un Java, un .NET, un C Sharp, ¿sí? Que son las generales, un Python. Entonces, dentro de la capa del servidor backend, genera la lógica. Entonces, en el servicio, un ejemplo, estamos creando un servicio Node. El servicio Node permite hacer una consulta a la base de datos, entonces esa consulta yo debo, como desarrollador full stack, entender cómo me conecto yo a la base de datos y cómo la base de datos está expuesta. Normalmente una base de datos está expuesta, vamos a hablar de MySQL, por un puerto específico que es el estándar, que es el 3306. Entonces el full stack debe estar en la capacidad de saber esos pequeños detalles que tiene entre capa y capa para conectarse, ¿sí? Por ejemplo, no sé si les haya pasado y es que cuando nosotros desarrollamos un frontend y lo desplegamos en un servidor normal,
el explorador identifica que ese servidor en donde desplegamos front tenga un certificado HTTPS. Ese certificado HTTPS no, lo único que nos dice es que es una navegación segura y que toda la información que estamos navegando por ahí es totalmente encriptada, ¿sí? Esas cosas las debe saber un full stack, pero también debe saber que si yo estoy en una web con HTTPS y voy a consumir un backend que no tiene HTTPS, eso es un problema de origen cruzado, ¿sí? Problema de origen cruzado, ¿qué es? Que tengo seguridad y lo estoy enviando a donde no hay seguridad. Entonces ahí el explorador de una vez va a decir que no porque es una petición no completa, ¿sí? Esos detalles los debe saber un full stack, debe saber cómo controlarlos, ¿no? Cómo arreglarlos. Entonces, si mi backend no tiene un HTTPS, entonces debe asignarle un certificado HTTPS para que no haya problemas de comunicación y que ya haya una comunicación bidireccional con seguridad HTTPS. Eso en general hace un desarrollador full stack. ¿Listo? Ahora las funciones, o sea, esto es lo que hacen, que pueden estar en el front, pueden estar en el back, pueden estar en la persistencia, pueden estar en la configuración de la red, pueden estar en esas partes. Pero ahora, ¿cuáles son sus funciones como tal? La función como tal de un full stack que ahorita en el mercado es que garantice que toda la aplicación funcione integralmente, o sea, completa que, ay, no, es que el front falló y el back funciona y la base de datos funciona. No, eso no le sirve al negocio, ¿sí? El desarrollador full stack debe estar en la capacidad de tanto administrar front, back y la base de datos, pero siempre pensando en que todo debe ser integral, ¿sí? Siempre pensando en lo integral. Entonces ya entra a más conocimientos como administración de sistemas operativos para que las aplicaciones funcionen. Ahorita la tecnología está pidiendo mucho el tema de contenedores, Kubernetes. Entonces, aprender a hacer eso, ¿sí? Aprender a contenerizar para poder exponerlo en diferentes sistemas operativos que los lenguajes de programación puede que no se las sepa todas, pero tiene el concepto, sabe cómo funciona el lenguaje de programación. El ejemplo que veníamos hablando de Angular y Node.js. Entonces sabe cómo funciona Angular, sabe cómo se compila un proyecto Angular, sabe cómo se crean los servicios, los componentes, sabe cómo funciona Angular, ¿sí? Y en Node sabe también cómo se debe levantar el servicio, cómo se debe compilar el servicio, cómo se debe contenerizar el servicio. De esa manera es como el full stack desarrolla sus funciones dentro de las aplicaciones. ¿Listo? Que en resumen es asegurar su funcionamiento. O sea, sí o sí debe funcionar completamente. Front, back, persistencia y todo su ecosistema de alrededor, que ahí ya entra el tema de versionamiento, el tema de DevOps, el tema de despliegue continuo, el tema de integración continua, el tema de pruebas de servidores, el tema de verificación de servidores, el tema de optimización. Eso es en general funciones de un full stack. En la demanda, sí, la demanda ahorita está muy alta porque ya lo que buscan las compañías es que una sola persona sepa todas las tecnologías de la aplicación. Antes se buscaba desarrollador front y desarrollador backend y un administrador de base de datos, ¿sí? Que ahorita se usa mucho el administrador de base de datos, pero ya para otras tecnologías como el Big Data y el Data Science. Ahorita lo que busca el mercado y esa es la demanda, o sea, chicos, si ustedes están acá, o bueno, los que están acá están porque quieren saber cómo está el mercado, esto ahorita se está pidiendo mucho. Si ustedes se quieren capacitar en esto es una buena oportunidad para hacerlo, porque esto ahorita se está pidiendo mucho. Se necesita que el programador sepa front, sepa back y sepa base de datos, ¿sí?
pero siempre enfocándose en las tecnologías. Por ejemplo, Angular es una tecnología muy demandada por ser empresarial, ¿sí? React también, pues la usa Facebook, la han usado otras compañías, pero más allá vayan siempre a lo corporativo, vayan a lo empresarial, ¿sí? No les estoy diciendo que solo aprendan Angular, no. Yo sé Angular, yo sé React, yo sé conceptos de Vue, también tengo conceptos de React Native, entonces ustedes lo pueden hacer de esa manera, ¿sí? Pero armen su stack, que ya vamos a mirar qué es. Entonces, por ejemplo, pueden armar el Mean Stack, se llama, entonces es Mongo, eh, Angular y Node, ¿sí? Ese es el Mean Stack. Hay otro que es el con R, que ya es Angular por React. Entonces ustedes pueden armar eso. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas de ser un full stack? Como les decía al principio, la ventaja es que conocen todo el panorama, conocen desde la parte front, la parte back y la base de datos. Desde cuando empieza el desarrollo hasta cuando lo llevan a producción. Cuando ya organizan, esa es la ventaja de ser un full stack. ¿Sí? Conocer que si hubo un error, que si otro desarrollador, un desarrollador junior o una persona necesita ayuda, pueda entrar y escribir el código y ayudarle, y no, esto se hace de esta manera, esto se hace de esta manera. Eso hace un full stack y esas son las ventajas de aprender un poquito de todo, ¿sí? Las desventajas, pues es muy cierto y no cierto, ¿sí? Porque uno a medida que se va especializando y va conociendo más cosas, las desventajas pueden ser que no se las sepa todas, ¿sí? O sea, no se va a saber todas las tecnologías. Angular, siendo un framework tan grande, no siempre se conoce todo. Node.js, hay muchas librerías NPM que sirven en Node.js y uno nunca se las va a saber todas, cuáles funcionan bien, cuáles me sirven, cuáles no me sirven. Entonces, cada parte que nosotros estamos viendo from, back y base de datos, nosotros tenemos que saber lo principal y lo general que me pueda servir en otras tecnologías. Entonces, por ejemplo, si yo estoy creando un proyecto Angular y sé que uso HTML, CSS, JavaScript, si yo quiero pasarme a otra tecnología que tiene esas mismas tecnologías de HTML, CSS y JavaScript, pues esa misma tecnología me va a servir y yo me puedo desenvolver, ¿sí? Ese es el tema de no sabérselas todas y esa es una pequeña desventaja o como si lo quieren ver a grandes rasgos, es una desventaja porque como la tecnología sigue aumentando y sigue cambiando, entonces hoy salió una tecnología, la estamos estudiando y ya mañana salió otra y bueno, ¿qué hago? ¿Sigo con esta que estoy estudiando o me paso a la otra? ¿Qué hago? ¿Sí? Ese es el punto cuando uno quiere armar su stack, ¿sí? Y ese stack es en donde ustedes se deben enfocar, capacitarse en construir y mirar cómo está el mercado en eso. ¿Listo? Entonces, un stack base, como tal de un full stack, de una persona full stack, son estos conceptos. Vamos a hacerle un zoom a cada uno. Entonces, Git, GitHub y SourceTree son herramientas de versionamiento, repositorios de código en donde podemos almacenar nuestra información, todo el código que construimos, el desarrollo que hicimos, y de esa manera funcionaría todo lo que es almacenamiento. ¿Listo? Entonces, que ustedes sepan versionar, sepan cómo hacer un pull request, sepan cómo hacer un git pull, sepan cómo hacer un git push, un commit, ¿sí? Todo eso en general lo sepan hacer, es el primer paso. Después, HTML y CSS. Aplicaciones web, hay muchas, ¿sí? Pero en general, saber HTML y CSS es muy importante para el tema front. ¿Listo? JavaScript. JavaScript, lenguaje web estándar, hay muchos más, ¿sí? Por ejemplo, Babel, que permite la compilación con JavaScript para generar ese ECMAScript 6 y con ella hacer más dinámica la lógica de la web.
Entonces JavaScript nos permite conectarnos con las APIs, entonces ahí entraría jQuery, entraría todo lo que es funcionalidad de script, toda la lógica de darle una acción a un botón y todo eso, eso lo hace JavaScript. Conocerlo es muy importante en ese tema. Lenguaje de backend. Lenguaje de backend, los principales ahorita en el mercado, ustedes pueden ver una oferta de empleo y ahorita es Java, Node.js, .NET, C#. Esos cuatro son los generales. Hay más lenguajes de backend, por ejemplo, Golang, Python, Laravel, PHP puro, ¿sí? Esos también existen como lenguajes de backend, pero lo ideal es que ustedes miren el mercado, miren el lenguaje en donde quieren trabajar, identificarse y sobre eso empezar a trabajar, ¿listo? Bases de datos y almacenamiento web. Entonces acá se divide en dos partes. Bases de datos, lo que les comenté ahorita, entonces SQL, MySQL, Postgres, Dynamo, todo lo que es base de datos, ¿listo? Y almacenamiento web. Entonces, ¿yo dónde voy a alojar eso? ¿Yo dónde voy a alojar mis aplicaciones? Entonces, tenemos desde servidores, una VPC en la nube, un servidor estático en la nube en donde yo le hago compilación a mi proyecto, lo subo y listo. Ya está expuesto por una API o un dominio que se asigne, listo. Las nubes, AWS, Azure, Google Cloud, esos son otras tecnologías que un full stack debe aprender, que acá la entidad de certificada tiene unos cursos de eso, los pueden ver o comentar más adelante. Y dentro de HTTP y REST es conocer cómo hay una comunicación bidireccional, ¿sí? Entonces, entre el front y el back, yo cómo me conecto. Entonces, peticiones REST, en peticiones REST tenemos el HTTP, el HTTPS, hay otros tipos de conexiones que son el SOAP y hay otro que son los SQL Query, que eso es con GraphQL, si lo han escuchado, es una herramienta que nos permite también generar esa comunicación, ¿listo? Esa exposición de la información del backend hacia el front. Y por último, arquitectura web. Todo esa tecnología, muy chévere aprenderla, muy chévere saberla, pero lo importante es cómo construirla, cómo se engrana una con otra, cómo se comunica una con otra, qué estructura debe tener la aplicación de acuerdo al negocio. Entonces ya uno entra dentro de la arquitectura web a identificar cuál es la necesidad que tiene. No es lo mismo hacer una aplicación web que una web app que simplemente va a tener una única funcionalidad y que solo era una base de datos. ¿Listo? Entonces lo importante es que ustedes conozcan y tengan la posibilidad de adquirir esos conocimientos de arquitectura, ¿sí? Y dentro de esa arquitectura, entonces conocer cómo funciona un proyecto, qué hace uno en un proyecto, qué metodología se usa en un proyecto. Entonces ahorita el mercado está usando más Scrum. Entonces dentro de esa arquitectura, cómo el Scrum entra dentro del proyecto, entonces que yo tengo que hacer un sprint, dentro de ese sprint tengo que dar un backlog, dentro de ese backlog tengo que definir cada punto y cada actividad que va a tener una aplicación, ese punto y ese desarrollo, ese paquetico de desarrollo, cómo se conecta con lo que ya existe o con lo que se debe crear, ¿sí? Todas esas formas y todas esas configuraciones son las que un full stack debería tener. Listo. Eso en tema de presentación. No sé si tengan dudas, preguntas hasta acá, para pasar a la parte como práctica y explicarles un poco de lo que haría un full stack ya funcional, ¿no? Listo. Entonces, el ejemplo que yo tengo acá, un ejemplo que hace unos días estaba trabajando, a compartirles otra pantalla, pero ingreso. Entonces, yo tengo un desarrollo en mi
computador. Ustedes se dan cuenta, esto es Linux, entonces es importante uno como full stack conocer diferentes sistemas operativos. ¿Listo? Vamos a mirar un proyecto, en este caso es un proyecto Angular, Ionic con Angular. ¿Listo? Entonces, partir desde el front, en donde el desarrollador full stack conoce la aplicación, ¿sí? Acá me va a salir un error, porque yo manejo diferentes versiones de Node, ¿sí? Entonces, conocer esos detalles de cómo funciona Node, de qué versiones son compatibles con lo que estoy haciendo, qué otras no. Mirar, por ejemplo, estos temas de buenas prácticas y también de trucos, porque son trucos, ¿sí? Yo cómo hago para tener, por ejemplo, un Node en varias versiones en una sola instalación, en una sola máquina, sin tener que instalar. Entonces hay una herramienta que se llama NVM, en donde yo listo qué versiones tengo instaladas. En este caso tengo instalada la 12.16.3 y la 16.10.0, ¿sí? Entonces NVM, entonces me va a cambiar a 16.10.0, ¿sí? Listo. Y ahí ya me dijo que ya tengo la versión actual. Entonces ahora sí, con la compilación, ahora sí me va a funcionar el proyecto. Mientras este proyecto compila, yo tengo una cuenta en AWS. Estoy abriendo la cuenta. Entonces la aplicación acá ya arrancó, ¿sí? Entonces, conocer esto de parte front, que ya conocen Angular, Ionic con Angular, pueden entender qué hay acá, ¿sí? Entonces, saber cómo funciona un menú lateral, cómo funciona un check, ¿sí? Cómo yo le doy una acción a este check, cómo guardo las variables, cómo identifico si lo que escribo está bien. Por ejemplo, acá me piden un correo y yo voy a poner un número. Entonces, esta validación, por ejemplo, hay una validación ahí que me dice que no, que lo que tiene que enviar es un correo y usted me está poniendo un número. Entonces, esas cosas, esos detalles los debe saber un desarrollador full stack, ¿sí? Todo parte de un requerimiento, siempre hay que tener claro eso, que todo parte de un requerimiento, pero que uno ya tenga ese concepto de que, venga, si me están pidiendo un correo, pues yo no espero a que el usuario vaya y pruebe, ¿sí? Sino de una vez, bueno, yo le pongo el correo y le pongo la validación, ¿sí? Esto es, por ejemplo, el teléfono, entonces, tiene que ponerme un número, ¿listo? ¿Cómo hacer estas validaciones? Por ejemplo, que este botón funcione, que haga esto, entonces la funcionalidad. Entonces me está pidiendo cargar un documento, que uno vaya y pueda abrir la aplicación, ¿sí? Listo. Eso de cara al front. De cara al front, ya digamos que este ejemplo lo tengo con Ionic, pero supongamos que tienen Angular, tienen otro proyecto. Conocer esas capas y saber cómo funciona, ¿listo? Entonces, por ejemplo, saber cuándo ponerle, no sé, actualizarle las librerías, saber configurar la compilación, saber colocar un proxy reverso, ¿sí? Detalles que ya van más a fondo dentro de la aplicación. Entonces, Ionic, por ejemplo, Ionic para compilarlo, entonces Ionic tiene que instalarse una dependencia que se llama Capacitor y Capacitor tiene que tener instalado Android Studio para poderlo compilar y previamente generar el APK. Entonces esos detalles y esos procesos los debe ya saber el desarrollador full stack. Bueno, que la tecnología es nueva y que no me la sé toda, listo, no importa, dentro de la marcha va aprendiendo, pero como ya se tenían conocimientos previos, esos conocimientos previos nos permiten seguir avanzando en las nuevas tecnologías y nos van ayudando, ¿sí?
En mi experiencia, yo empecé desde Java puro, Java Enterprise Edition, ¿sí? En donde uno tenía que crear todas las clases para poder generar una simple conexión a base de datos, ¿sí? Ahorita ya usando Java Spring, entonces Java Spring lo único que hago es generar el proyecto, decirle que use JPA como persistencia, uso Hibernate, le doy las propiedades de conexión y listo, ya. En 5 minutos creé un proyecto que antes me demoraba, no sé, 8 horas haciendo, ¿sí? Pero tenía el conocimiento porque ya usaba Java, sabía cómo funcionaba una librería, sé cómo funciona un punto class de Java y demás. ¿Listo? Listo, entonces esta parte del front ya la tenemos, ¿cierto? Entonces yo acá les voy a mostrar que este proyecto, vamos a ver el ejemplo de la carpeta, esto es un ejemplo que hice. Entonces, este proyecto, cuando le dan clic en el botón, está haciendo una petición HTTP client y está enviando una información previa a esa URL. ¿Listo? Acá tiene la URL de ejemplo, se le envía un body, en este caso este es el body que recibe del HTML, en donde previamente pues ya se creó el formulario es de tipo Ione, es un formulario reactivo, ¿sí? Tiene sus variables, nombre, correo, asunto, teléfono, ¿sí? Por ejemplo, acá el código de ejemplo no es obligatorio, acá sí se requiere. Esos detalles los conoce un desarrollador front, ¿sí? Pero el back sabe por qué lo requiere. Porque en el backend, ya vamos a ir a ver el backend, en el backend los necesita obligatoriamente para cumplir la lógica. Entonces, más que en este caso el ejemplo me diga que lo requiere, lo que estamos haciendo es cumpliendo con una condición para ya ir previamente al backend. Entonces acá en el backend, el servicio que consume es este. El servicio que se consume es este, es un servicio Node. El servicio Node tiene su estructura, entonces acá tenemos unos utilitarios, un source, unas configuraciones previas de base de datos, un environment, un Dockerfile, vamos a mirar ahorita qué es eso, un Dockerfile, una configuración de Jenkins, que es el que se encarga de hacer todo el respectivo despliegue, todo el respectivo proceso de integración continua, se llama, que es el que se encarga de hacer todas las actividades, ¿listo? Entonces, ¿cómo funcionaría? Entonces tenemos un index, importamos express, generamos un void parser para recibir formatos JSON, levantamos el servicio en el puerto 3501. Estas actividades, o sea, esta estructura las debe conocer un desarrollador backend, ¿sí? Pero como ustedes van a ser desarrolladores full stack, ustedes deben conocer tanto front como back. Entonces ustedes van a estar en el conocimiento de crear esto desde cero, desde saber, desde partir desde un backend, crear un desarrollo, crear un servicio. Entonces acá crear un path, exponerlo en un puerto, lo que les decía ahorita. Entonces, por ejemplo, acá lo tengo deshabilitado, pero él recibe un certificado, volver el servicio HTTPS, ¿sí? Ahorita actualmente se vuelve HTTP, generar las rutas de petición. Entonces ustedes como desarrolladores full stack y el backend deben saber qué es un método post, qué es un get, qué es un put, qué es un delete, ¿sí? Qué es un match, ¿sí? Todos esos los deben conocer. ¿Listo? ¿Cómo hacer la lógica? Entonces, hacer validaciones en JavaScript, hacer returns, hacer configuraciones, por ejemplo, esta configuración que se tiene acá de cómo funciona el servicio, cómo retorna el servicio la información, ¿sí? Todo esto ustedes lo deben desarrollar. La base de datos. Entonces, por ejemplo, acá decíamos que la configuración.
Entonces hay herramientas, como les decía, este servicio tiene instalado y configurado una herramienta que se llama Sequalize, que Sequalize lo que hace es emular los scripts para uno no tener que escribir select.from, asterisco, tráigame todo en la tabla X, ¿sí? Sequalize es un ORM, ¿sí? No sé si lo han escuchado, es un ORM que únicamente hace las peticiones. La siguiente, entonces, por ejemplo, para nosotros consultar algo, normalmente en SQL tendríamos que decirle select from de la tabla tal con el campo tal de tipo descendente. Con el ORM, uno lo que hace es únicamente usar las funciones del ORM para consultar. Entonces, por ejemplo, acá me está consultando todo. Acá me está creando. ¿Sí? Acá me está buscando solo uno. Acá me está eliminando el registro. Entonces, eso ayuda mucho en temas de rendimiento. Esos detalles los debe saber un full stack, ¿sí? También por parte del líder técnico, porque eso es otro tema, y es que el desarrollador full stack, cuando desarrolla estas habilidades, ¿sí? Y tiene la experiencia y de estas habilidades pasa a desarrollar habilidades blandas, que ahí es donde tenemos la comunicación, la responsabilidad, el seguimiento, el compañerismo, el trabajo en equipo, la documentación, todo eso se une, ¿sí? Ya esa persona entra al siguiente nivel y es ser un líder técnico, ¿sí? Que sabe que puede guiar al equipo, que también estuvo desde cero, sabe cómo funciona y demás, ¿sí? Eso lo hace un desarrollador full stack. Listo. Entonces, saber, por ejemplo, contenedores. El mercado ahorita nos dice que todo se está manejando por contenedores. Es la forma más fácil de ustedes llevar una aplicación de un lado al otro y que no pase nada, que siga funcionando, o sea, que no se altere. Antes, si yo configuraba un servidor y mi aplicación necesitaba una configuración específica y ese servidor no se configuraba de esa manera, pues la aplicación nunca iba a correr, no iba a funcionar. Ahorita con lo que es contenedores, Kubernetes, eh, esos errores o esos problemas pues ya no se presentan, ¿sí? Entonces, saber cómo funciona un Dockerfile, saber cómo crearlo, cómo funciona, qué hace, ¿sí? Cuando yo le estoy escribiendo worddir, qué pasa ahí, ¿sí? Eso lo debemos saber, ¿sí? Listo. Esto en la parte base de datos, la base de datos la tengo en la nube, ya vamos a mirar. Entonces, el desarrollador full stack también debe saber de nube, ¿sí? Entonces yo acá tengo ya un almacenamiento, tengo ya unas configuraciones. Entonces, por ejemplo, en AWS hay que configurar roles de usuarios, ¿sí? Entonces ya tengo esos roles de usuarios creados. Pablo se está molestando hoy. Listo, entonces yo acá tengo unos usuarios, tengo unos roles, ¿sí? Estos usuarios ya están creados, tengo unos roles. Listo. Esto ya es más a profundidad en un curso que tenemos acá de arquitectura cloud, que lo pueden revisar. Listo, entonces ya tenemos esos servicios. Entonces, como les comentaba, el servicio que acá tenemos es un de notificaciones, es un servicio de notificaciones que es un contenedor. Pues vamos a construirlo desde acá. Entonces, ¿cómo se construye? Entonces, saber cómo construir el contenedor. En este caso yo tengo npm run build docker. ¿Por qué? Porque yo le dije a mi package JSON que cuando yo ejecutara npm run build docker, me ejecutara el sh y se fuera a ejecutarme este archivo. Cuando me ejecuta este archivo, ¿qué hace? Me genera la aplicación de tipo de desarrollo de acuerdo al environment que se defina y me ejecuta este comando.
¿Qué pasa cuando yo ejecuto docker build -t? ¿Sí? Que -t es el tag del nombre que le voy a dar, punto. Él lo que va a hacer básicamente es ir a buscar este archivo Dockerfile que siempre debe estar en la raíz del proyecto en donde se ejecuta y empezar a hacerme este proceso. ¿Este proceso qué es? Simplemente desde Node, en la versión 12.16.1, tráigame toda la información que tenga, cópiemela en el source app, copie el package JSON, que es mi package JSON, mi package JSON, se me perdió el local. Entra a mi package JSON, después haga el comando de npm install, el que normalmente uno hace para instalar todas las dependencias, cópieme todo lo que encuentre en esa ruta, expóngame en el puerto 3501 y por último ejecúteme npm start. Ojo, npm start es este comando en el cual se está ejecutando con Babel el proyecto. ¿Listo? Cuando ya está el proyecto compilado y demás, entonces ya se ejecutó la imagen Docker. Mira, acá está. El Docker Image. Acabo de ejecutar una imagen. Es que no la borré. No, ¿dónde está? Debería ser esta. Esta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a borrarla. Entonces, saber cómo borrar las imágenes con Docker, pues es ¿qué? Un conocimiento que debe tener el desarrollador. Que no me deja Docker. Notificación, no, ya no sé. Listo, el ahorro. Listo, ya no está. Voy a ir a mirar Docker ps-a, que esto lo que me muestra es que contenedores están ejecutándose. Otra vez vuelvo y ejecuto el comando para crear la imagen. Y me empieza a generar la imagen. ¿Listo? Listo, ya tengo mi imagen, pero esas imágenes es un contenedor, listo, ¿y eso dónde lo pongo? Entonces uno ya empieza a desarrollar esas cualidades de la nube en donde empieza a conocer qué tecnologías me ofrece la nube para yo poder trabajar. Entonces, AWS tiene un servicio que se llama Elastic Container Service, el cual permite almacenar allí los contenedores que uno cree, es decir, nuestro contenedor que tenemos acá y que se está generando. Vamos que cargue, y si está súper lento. Uy, se me perdió la consola. Estamos acá en la cuenta y estamos en la consola. Se me cerró. Y acá estamos buscando el servicio de SS. Entonces, ese servicio nos permite almacenar los contenedores que construyamos. Entonces, acá ya nuestro contenedor se nos creó. Listo, ya lo tenemos acá. Miren, ya se creó hace 55 segundos. Entonces, vamos a ir otra vez a...
Listo. Entonces, los clusters, o bueno, el servicio como tal, ofrece un repositorio. Entonces, vamos a ver el repositorio. Dentro del repositorio, nosotros, como desarrolladores full stack, debemos saber configurarlo, saber cómo subir el repositorio y demás. Entonces, acá nos está mostrando un repositorio que ya debe estar creado, se puede crear. Y acá tenemos nuestra imagen Docker, miren. Esta imagen Docker es el mismo nombre que nosotros ya construimos acá. Acá lo tenemos. Esa imagen Docker ya tiene toda la configuración y demás y nos permite hacer su respectivo uso. En este caso es esta imagen. ¿Cómo la usamos? Simplemente en nuestro servidor, en nuestro servicio DSS, nosotros debemos crear la configuración de acuerdo a lo que provee AWS, que es generar un contenedor. Dentro de ese contenedor generar un clúster, dentro de ese clúster generar una tarea y dentro de esa tarea generar una actividad que se ejecuta y en este caso se ejecuta por este puerto, por esta IP. Cuando nosotros ejecutamos la IP no hay nada porque no hay nada expuesto. Según lo que nosotros vimos, el puerto por donde se expone la aplicación que estamos subiendo es 3501. Nosotros subimos el puerto 3501. Esto ya nos respondió, eso significa que ya hicimos la compilación, el despliegue, bueno, acá hay una serie de pasos intermedios para subir la imagen, ¿sí? Pero ya desplegamos. Entonces, según lo que vimos, ya tenemos la capa, ¿cierto? Ya tenemos el front, que ya está compilado, no sabemos si funciona, y el backend, ¿listo? Entonces el backend ya está, el backend ya se conecta a la base de datos de la nube y demás. Entonces ahora viene el proceso de compilar y probar que todo funcione, ¿sí? Entonces yo cómo sé eso, yo cómo sé que eso funciona. Entonces tengo que ejecutar mi aplicación localhost 8001, ¿cierto? ¿Qué hace esa aplicación? Básicamente enviar un correo de una notificación. Se puede enviar a 44669, vamos a poner mi nombre, un correo, y mi teléfono. Ahora vamos a darle así. Listo. Entonces, ¿yo qué voy a esperar? Que me llegue un correo acá con este código. Entonces, si yo le doy registrarme, listo, ahí me dice, hemos enviado los códigos de verificación a tu móvil. Esa integración como tal la debe saber un desarrollador full stack. También el desarrollador full stack debe conocer cómo hacer logs, debug, ¿sí? Mirar cómo funciona eso, qué pasó, ¿sí? Y también pues verificar que todo funcione, ¿no? Porque si no funciona, pues no podemos desplegarlo, no sabemos cómo está funcionando nuestra aplicación. Entonces en mi correo, ya me llegó el correo, hace 0 minutos, miren la hora que es ahorita, y miren el código que me llegó, 446699. El código que puse acá, 446699. ¿Listo? Entonces eso significa que ya funciona. O sea, la integración que yo tengo en front, el back, el despliegue en el servidor y conexión a base de datos funciona. Eso significa que ya toda la capa funciona. Entonces ahora yo lo que debería hacer es, esta aplicación front, exponerla a internet también para que la aplicación funcione, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Ya depende de la tecnología, si es una aplicación web, una aplicación móvil. En este caso, la aplicación móvil, por ser Ionic, yo que hago acá, lo único que hago es un Ionic Capacitor for Android. Listo, empieza su proceso de compilación, genera la APK y esa APK se instala en la aplicación móvil y ya, y de ahí para allá pues vienen más cosas como aprender a firmar el APK, crear la aplicación en la tienda, comprar la licencia en la tienda, subir que las imágenes, que el logo, que ponerle el splash screen a la aplicación, que ponerle el icono a la aplicación,
que compilar y desplegarla, ¿sí? Eso ya es otro tema más de trabajo que debería uno aprender, ¿sí? Si quiere ser más integral, ¿sí? Y por último, pues ya acá se ejecuta el Android Studio, ya se genera la APK, se compila y se despliega pues o en el emulador o en la aplicación que uno necesite, prueba, integra y listo. Esas son las actividades que debería hacer un full stack, ¿listo? En general. Entonces por eso puse y voy a traer a colación otra vez la primera lámina, y es que vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa, ¿sí? Lo que siempre yo he dicho cuando dicto clases o cuando estoy trabajando con mi equipo es, venga, pero sepa un poquito cómo funciona al menos para que usted entienda qué es lo que le pasa en la aplicación, para así usted interpretar qué más puede hacer, cómo puede mejorar las cosas, ¿sí? Y no saber todo de una sola cosa en donde usted se vuelve ahí, se llena de todo en una cajita ahí, donde usted está en su burbujita y solo sabe usted un tema, y que si vienen y le preguntan, su respuesta puede ser siempre, no, no sé, yo solo manejo, no sé, Angular, y vienen y le preguntan de, no sé, de React, ¿sí? No, yo no sé cómo funciona eso, ¿sí? Entonces, saber un poco, ¿sí? De algo, ¿sí? Es mejor que saber todo de una sola cosa, ¿no? Con esto cierro la sesión del día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco más. Me parece genial ver mujeres en este tema de desarrollo, chicas en este tema de desarrollo. Las felicito, sigan así. Eh, y genial y bienvenidos pues a este curso de Full Stack. ¿Listo? Entonces ya los dejo con los encargados del instituto y ya pueden continuar. Ingeniero Oscar, muchas gracias por compartir sus conocimientos esta noche. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, inquietud, aporte sobre el tema visto? ¿O todo clarísimo? ¿Sí, alguna pregunta? Bueno, bien, excelente. Entonces, si no tenemos preguntas, esperamos que el tema haya sido bastante